¿Sabían ustedes qué pasaría al ocurrir un movimiento sísmico en una ciudad como Trujillo? En este video voy a tratar de explicarles ese panorama que ocurriría pues al ocurrir este fenómeno natural. Se encuentran en Global Invent, su primer paso para construir su vivienda. Como podemos ver, no sé si podemos observar hacia allá por favor, estamos ingresando a la ciudad de Trujillo, la ciudad que me vio nacer, por cierto, una ciudad que le tengo mucho cariño. He vivido muchos años acá en la ciudad de Trujillo. Y lo que ocurre en Trujillo es lo mismo que ocurre en muchas partes del Perú y Latinoamérica. Existen muchas viviendas construidas por autoconstrucción. Este problema conlleva altos grados de vulnerabilidad sísmica en viviendas, que es justamente uno de las razones por las cuales estamos empezando a hacer este video, ¿no? Para profundizar un poco más el concepto de vulnerabilidad sísmica estructural. La realidad actual de las edificaciones que podemos ver en las ciudades es que existen pues una gran cantidad, un gran número de edificaciones que se han construido sin participación profesional, sin elaboración de un proyecto, sin el control de calidad en los materiales, lo cual conlleva pues este fenómeno que nosotros al día de hoy determinamos como vulnerabilidad sísmica estructural. Pero ¿qué cosa es la vulnerabilidad sísmica estructural y por qué es de trascendencia que ustedes como personas que están a punto de construir su vivienda entiendan ese concepto? La vulnerabilidad sísmica se traduce como el grado de pérdida o daño que ocurrirá en una estructura al ocurrir un movimiento sísmico. Evidentemente, si la edificación tiene mayor reforzamiento, o sea, mayor tamaño de columnas, por consecuencia tendrá menor grado de vulnerabilidad sísmica. En ese sentido, muchas edificaciones que no se conoce un estudio sobre su estructura, pues tienen esa incertidumbre. Entonces nosotros como propietarios de viviendas, ustedes como inversionistas, como futuros dueños de sus construcciones, deben entender que si su vivienda no se construye con una estructura adecuada, van a tener muchos daños al ocurrir un movimiento sísmico. Y aquellas edificaciones que se han construido y no tienen ese estudio, entiéndase que se tiene que evaluar para poder, de alguna manera, mediante algunos métodos que existen, reforzar esas edificaciones. La realidad en la ciudad de Trujillo, como les mencioné, es muy similar a la realidad pues, de la ciudad de Lima. Tenemos también Huaraz, Chimbote, Chiclayo, Piura. Casi toda la gran mayoría de edificaciones que se han construido para viviendas, muchas veces se han hecho con autoconstrucción. Incluso, esto es también un poco increíble, que existen edificaciones que incluso han sacado licencia de construcción, pero las municipalidades no tienen realmente la técnica, ni tampoco tienen la pericia suficiente de realizar estas revisiones minuciosas de las estructuras. Entonces hay proyectos que han sacado licencia de construcción incluso y también tienen un alto grado de vulnerabilidad sísmica. ¿Y a qué se debe eso? ¿Que hay malos profesionales? Muy probablemente esa sea una de las razones de esas viviendas que se han sacado con licencia de construcción o que se han construido con licencia de obra, pero que cuando se revisan, pues evidentemente no tenían la estructura necesaria, ¿no? Entonces, en ese rubro se puede decir de todas las edificaciones que se han construido, tanto por autoconstrucción como las que por lo menos han sacado su licencia, igual encontramos este grado de vulnerabilidad sísmica. Entonces, ¿qué hacer ante este problema? Y cómo un propietario tiene que enfrentar la situación en la cual tiene una vivienda ya construida que presenta un grado de vulnerabilidad sísmica. Pues evidentemente el primer paso será realizar una evaluación. Dentro de la gama de edificaciones que encontramos en nuestro medio, no solamente encontramos viviendas, también encontramos pues colegios,
hospitales, centros de salud, ya sean privados, iglesias, por ejemplo. Conozco casos de iglesias que presentan un alto grado de vulnerabilidad sísmica, ¿no? Y sabemos muy bien pues que una iglesia alberga a muchísimas personas. Al ocurrir un movimiento sísmico, si la vivienda tiene un alto grado de vulnerabilidad sísmica, pues evidentemente va a tener mayor daño, incluso podría llegar al límite de colapso. Una de las realidades más cercanas que he conocido de viviendas que han colapsado fue en Ecuador el año 2016. Entonces, quien les habla, desarrollé una investigación sobre vulnerabilidad sísmica, la cual fui a verificar en esta ciudad, en una ciudad llamada Manta, en Ecuador, en la cual, pues evidentemente hubieron muchas edificaciones que sufrieron muchos daños. Y la gran cantidad de daños que tuvieron esas edificaciones, básicamente fue porque eran o porque tenían un alto grado de vulnerabilidad sísmica, ¿no? Entonces, el grado de vulnerabilidad sísmica, pues, es esencial de calcular al inicio de un proyecto. No podríamos tener un proyecto de ampliación, no podríamos concebir un proyecto de remodelación en una edificación sin antes haber entendido el concepto de vulnerabilidad sísmica. Responder una pregunta, una simple pregunta: ¿mi vivienda es vulnerable para la cantidad de pisos que deseo construir? ¿O mi vivienda es vulnerable para, digamos, el número de pisos que ya tengo construidos? Serían una pregunta, o sería un par de preguntas muy esenciales para nosotros que somos pues futuros dueños de una edificación, de entender de tal manera que vamos a dar el primer paso de forma correcta al momento de construir una vivienda. Algunos datos importantes sobre se puede decir, este nuevo concepto que estamos aprendiendo sobre vulnerabilidad sísmica es que toda estructura es vulnerable. No podemos hablar de que existan estructuras pues que sean cero vulnerabilidad. No, todas las edificaciones tienen un grado de vulnerabilidad. Mientras nosotros nos peguemos a las normas de diseño, entonces tendremos una edificación menos vulnerable. Si nosotros nos abrimos, se puede decir, hacemos caso omiso a la reglamentación que tenemos en nuestros países sobre el diseño sísmico, pues evidentemente tendré una edificación con un mayor grado de vulnerabilidad. Y el daño en las edificaciones será mayor en edificaciones pues que se construyan sin supervisión técnica, sin elaboración de planos, sin eso que genera pues edificaciones seguras. Al inicio hicimos una pregunta sobre qué es lo que pasaría si ocurriría un sismo o un terremoto en una ciudad como Trujillo. Debemos recordar algunos, se puede decir, algunos casos, algunas experiencias en otros países. En otros países, por ejemplo, Ecuador, tenemos edificaciones que han colapsado y han sufrido graves daños, pero el fenómeno, los daños se evidencian más en una localidad en específica. Quiere decir que ocurriría un terremoto muy fuerte, pues jamás va a ocurrir en todo el Perú. O sea, nunca ocurriría un terremoto muy fuerte en todo el Perú que dañe a todo el Perú. Siempre los terremotos se localizan puntualmente en alguna parte. De eso se desprende la idea de que si ocurriría un sismo muy fuerte en la ciudad de Trujillo, tampoco ocurriría pues el daño en toda la localidad de Trujillo. Por ejemplo, en Manabí, en Ecuador, el daño se localizó muy puntualmente pues alrededor de unas 10 o 20 cuadras en un determinado lugar. ¿De qué depende eso? Depende del tipo de suelo. Pero lamentablemente nosotros no vamos a predecir qué punto va a ser más vulnerable o se va a ver más dañado si nosotros no tenemos mucha información en nuestra localidad, ¿no? Nuestra municipalidad no ha investigado realmente este problema y no tenemos mapas que nos indiquen qué zonas son más vulnerables que otras, dependiendo del terreno, dependiendo de los suelos. Debido a eso,
hay una incertidumbre en qué lugar va a ocurrir, y cuando hay una incertidumbre, pues tenemos que estar preparados todos. Lamentablemente, las edificaciones no están debidamente preparadas, ¿sí? No están debidamente preparadas. Y lamentablemente, pues este problema sigue incrementándose día a día. Por ejemplo, solo en la ciudad de Trujillo hay un promedio entre 8.000 a 10.000 edificaciones que se construyen, se remodelan, se amplían al año. Entre 8.000 y 10.000 edificaciones tenemos prácticamente como esa gran masa de edificaciones que construyen nuevas, que realizan una remodelación, que amplían, que refuerzan. Muchas veces se trata de hacer un reforzamiento, pero no se conduce adecuadamente. Muchas personas tienen edificaciones ya antiguas que están deterioradas. Por ejemplo, esas edificaciones que están deterioradas ya serían o ya presentarían un alto grado de vulnerabilidad sísmica solo por el simple hecho de que están deterioradas. Y eso incrementaría aún más el grado de vulnerabilidad sísmica si es que pues mi edificación la tengo deteriorada y encima no tengo una estructura que soporte la cantidad de pisos que yo quiero. Debido a los últimos sismos que ocurrieron, hemos llegado a una conclusión, o gracias a los sismos que han ocurrido, hemos llegado a algunas conclusiones muy interesantes que les puede servir a ustedes, que son futuros propietarios de un proyecto de edificación. Procesos mal hechos, o sea, construcciones tremendamente mal hechas, muros que no se confinaron bien, que quedaron en los parapetos, edificaciones muy precarias, estructuras no convencionales, remodelaciones mal hechas. Tuve, digamos, una edificación en base a muros, pero simplemente tumbé los muros y amplié mis espacios sin reforzar la edificación, etc. Son las primeras viviendas en colapsar ante un movimiento sísmico. Lamentablemente, a veces errores, pues tontos en la construcción, errores demasiado evidentes, no necesariamente causan pérdida de vidas humanas a las personas que viven dentro de la edificación, sino en Ecuador hubo un caso de un muro como de 12 metros de largo que no tenía columnas de confinamiento y era un muro de parapeto en el 5º piso, y ese muro colapsó y mató a una familia entera. Eso ocurrió, no recuerdo exactamente en qué época del año, fue como hace 2 años atrás aproximadamente, pero cayó y fue en Machala. Entonces, lamentablemente fallecieron muchas personas. No porque su vivienda tal vez vaya a ser pequeña, de un piso, de esa persona pues falló, sino porque colapsó una edificación que estaba al costado de esa edificación. Una edificación que tenía como 5 pisos, tenía un alto grado de vulnerabilidad, tenía un moderado grado de vulnerabilidad sísmica, recuerdo, pero su parapeto estaba prácticamente, o el muro que estaba en el último piso, que quedan casi 12 metros de largo, no tenía columnas en medio. Entonces, errores muy evidentes, pues eso va a causar graves daños, y eso causa en unos primeros instantes pérdida de vidas humanas. Nos encontramos ahora, si podemos apreciar ahora, por ejemplo, estamos en Huanchaco. Vamos a hacer un recorrido por Trujillo para que vean algo de la realidad. Aquí estamos en Huanchaco. Esta ciudad costera se asienta sobre un gran desierto realmente, ¿no? Huanchaco tiene un gran desierto, o Trujillo, el borde, tiene un gran desierto, y sabemos muy bien que justamente están también realizando algunos trabajos. Sabemos muy bien que las edificaciones o las viviendas que están en las costas, del Perú, están sometidas a una mayor probabilidad de terremotos muy fuertes. Toda la costa del Perú se encuentra en el cinturón del fuego del Pacífico. Este cinturón del fuego del Pacífico es una zona de alta probabilidad de terremotos muy fuertes. Mientras más nos vamos a la cordillera de los Andes, se reduce la probabilidad de sismos fuertes o de terremotos muy fuertes, porque estamos alejándonos del choque entre las placas tectónicas. Entonces,
Construir una vivienda, por ejemplo, en la zona costera de Perú, va a terminar siendo de mayor tamaño sus estructuras que si la hiciera pues en la selva o en la sierra del Perú, mientras más me acerco a la cordillera de los Andes. Y eso depende básicamente de la geología de nuestro planeta Tierra, ¿no? Nosotros estamos cerca de las placas tectónicas, evidentemente vamos a tener mayor probabilidad de terremotos. Y los terremotos a las edificaciones que son vulnerables o altamente vulnerables les va a causar mucho daño. ¿Sí? Muy bien. Hay experiencias, por ejemplo, en otros países que ya sucumbieron a muchos terremotos, como es, por ejemplo, el caso de Chile, que sus normas también son mucho más estrictas, que las edificaciones que estaban mal construidas ya se cayeron hace mucho tiempo. Conversaba hace muchos años con un ingeniero que estaba estudiando también en Chile una maestría, y pues la idea que tenían es que las edificaciones que ya colapsaron fueron las que estaban mal construidas hace muchos años. Y entonces, países como el Perú, no hemos tenido terremotos tan fuertes más de 50 años. Ya vamos a ir por los 60 años que no tenemos un terremoto verdaderamente fuerte, que libere toda la energía que se está acumulando, y esa energía se llama un silencio sísmico. Entonces, cuando ocurra un movimiento sísmico en el Perú, muy probablemente va a ser muy fuerte, pero no se va a localizar el daño en todo el Perú. Habrá alguna ciudad más elegida que otra, ¿no? Habrá alguna de las ciudades que sufrirá mayor daño, y dentro de las ciudades, como no hay estudios muy específicos que se llaman de microzonificación sísmica, entenderemos que algún grupo de edificaciones se verá más dañada. Entonces, ¿cómo prepararnos ante este futuro que se nos avecina? Sabiendo que tenemos un gran volumen de edificaciones con alto grado de vulnerabilidad sísmica, pues tenemos que empezar a evaluar nuestras viviendas. Tenemos que solicitar los servicios de un profesional que realice una evaluación de vulnerabilidad sísmica para entender cómo está nuestra vivienda. No esperemos que ocurra un terremoto y que recién tengamos que invertir en reparar toda la casa cuando pudimos pues prever inicialmente un trabajo de reparación, de remodelación en nuestras viviendas. Y si recursos no hay, porque muchas veces el dinero o el recurso económico pues termina siendo muy necesario y esencial, entonces también entenderemos por lo menos cómo está nuestra edificación y qué medidas vamos a tomar para conducir un futuro reforzamiento o una futura inversión económica en el trabajo de darle mejor estructura a nuestra vivienda. Y las entidades públicas como municipalidades pues van a entender que el problema de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones les va a afectar mucho cuando ocurra y no haya recursos para poder atender una gran cantidad de edificaciones que van a estar dañadas. Miren este hermoso panorama que estamos pasando por acá, justo para la ciudad de Trujillo. Estoy tratando de hacer un recorrido muy corto para que puedan conocer parte de esta hermosa ciudad que es Trujillo y de paso conocer la realidad de las edificaciones. Aquí en Trujillo, por ejemplo, muchas edificaciones son como las que podemos ver a la mano derecha, ¿no? Son edificaciones colindantes, están pegadas unas contra las otras. Muchas veces no se ha respetado tampoco la separación entre las edificaciones, que es muy importante al momento de construir o al momento de que ocurra un movimiento sísmico. Las edificaciones van a tratar siempre de desplazarse, ¿no? Y tenemos edificaciones, por ejemplo, que están muy pegadas. ¿Cómo ve un ingeniero civil este tipo de panorama? Les cuento que cuando recién salí de la universidad, era un panorama un poco abrumador, porque yo decía, siempre tuve claro que quería dedicarme a edificaciones y a viviendas en específico. Y gracias a Global Invent ahora, hoy por hoy lo hacemos, y lo hacemos en toda Latinoamérica. Entonces, veía y decía, ¿cómo poder solucionar los problemas que tengan estas edificaciones, ¿no?
que se han construido mal y que evidentemente pues al ocurrir un movimiento sísmico vamos a tener graves daños. Entonces, poco a poco hemos ido mejorando algunas técnicas y métodos que tenemos en Global Invent para poder construir y reforzar estas edificaciones. Entonces, cuando ocurre un movimiento sísmico, uno de los problemas es la junta de separación entre edificaciones. La norma nos indica que debería estar pues en el orden de 3 centímetros si es hasta 2 pisos y de 5 centímetros si es de 4 o 5 pisos. Entonces, por aquí, como podemos ver, edificaciones que no cumplen con esa separación. Hay edificaciones muy antiguas, edificaciones que tenemos frente al mar, por ejemplo, esta de acá, miren, está tremendamente corroída. Vemos una fisura, si podemos observar ahí en el borde, ¿ves? Hacia arriba hay una fisura también, hay agrietamiento. Las edificaciones que se construyen siempre frente al mar deben tener consideraciones especiales en calidad del concreto, en recubrimientos. Son edificaciones pues que van a estar sometidas a un deterioro mayor por el tema de que están expuestas a la humedad. Pero es un problema grave que tiene solución, muchos de ellos sí. ¿Toda edificación se puede reforzar? Por supuesto que sí. Toda edificación se puede reforzar. Sin embargo, hay muchas consideraciones a tomar en cuenta previamente antes de realizar el reforzamiento, porque el trabajo de reforzamiento puede terminar siendo más costoso que construir una edificación nueva, pero también que el trabajo de reforzamiento puede ser paulatinamente lento, la inversión puede ser más lenta que si yo tumbara toda la casa y la volviera a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay sus pros y sus contras de reforzar, pero el primer paso definitivamente es evaluar la edificación. En este caso tenemos, por ejemplo, esta condición de viviendas en la playa que tiene pues el deterioro mayor aún por el tema de humedad y la presencia de sales en el suelo de fundación, que lo podemos tener en este tipo de edificaciones que están frente al mar. Habrán otros problemas, por ejemplo, expansiones urbanas que se asientan netamente sobre suelos arenosos, ¿no? Existe, por ejemplo, una parte en la ciudad de Lima, hacia la carretera del sur, que hay muchas edificaciones que están en un gran banco de arena, ¿no? A la margen izquierda, como irse al sur, en un gran banco de arena. Y en las arenas, en general, los suelos tipo arenosos, van a tener siempre un problema de inestabilidad. La arena siempre va a buscar una forma cómoda de acomodarse. Y cuando tenemos pues grandes cortes de terreno en suelos arenosos, podemos tener deslizamientos por pérdida de estabilidad de esos taludes, lo cual no es el caso, por ejemplo, en este tipo de suelo. Miren, ahora vamos a ver un suelo diferente, que por cierto esta es la ruta que más me gusta de Huanchaco, de la playa de Huanchaco. Aquí tenemos, por ejemplo, un suelo que es un suelo tipo hormigón, pero aquí pasa algo interesantísimo, amigos. Miren, vamos a ver a través de la ventana. Miren, tenemos un suelo tipo hormigón, pero al mismo tiempo debajo tenemos un gran banco de arena fina. Entonces muchas veces uno se guía solamente por un estudio local que hacemos a 3 metros, no sé. Por ejemplo, hacemos a 3 metros y encontramos que es grava, pero la gran cantidad de suelo de fundación que está por debajo de esa grava es arena. Por eso que cuando nosotros revisamos el mapa sísmico de la ciudad de Trujillo, tenemos un factor de zona sísmica Z igual 4, que en Perú eso significa una aceleración en el suelo muy fuerte, ¿no? Para no confundirlos, es la zona más crítica donde podemos diseñar una edificación. O sea, nuestras columnas tienen que ser robustas, grandes, para poder soportar un probable terremoto fuerte, ¿no? Un terremoto de 1 grado 7, 1 grado 8, por ejemplo. Ese tipo de terremoto provocaría graves daños en la edificación. Miren, por ejemplo, acá, lo que provoca los suelos, estar cerca de la playa, ¿no? Miren estos ladrillos que están prácticamente deteriorados. Esa pared podría formar parte también de un riesgo dentro de la vivienda y que puede provocar la pérdida de vidas humanas. Miren, ¿ven?
A la municipalidad le importa, digamos, manejar esto de una manera a nivel de gestión, de riesgo y de desastre. Miren, acá está bonita la entrada de Huanchaco. Pueden ver ahí, dice Huanchaco. A una municipalidad le interesa un panorama a nivel de gestión de este problema de vulnerabilidad sísmica. Pero a nosotros como propietarios, si ustedes están empezando o van a empezar un proyecto de construcción y tienen una edificación ya construida, tienen que evaluar la estructura necesariamente. No podemos realizar pues una construcción simplemente llamando al maestro de obra y diciéndole, ¿sabes qué? Ponme un segundo o un tercer nivel acá en esta estructura que ni sé cómo se construyó. Otro panorama también interesante es las edificaciones muchas veces que están con acabados muy bonitos y que están puestas a la venta. Entonces muchas personas también compran edificaciones que no tienen una estructura realmente adecuada. Entonces, mucho cuidado ahí. Ustedes, si están pensando comprar una propiedad, sería lo ideal que lleven un profesional de la rama de ingeniería civil a realizar una evaluación de vulnerabilidad de esa edificación. El día de hoy hay métodos muy cortos en tiempo que nos pueden servir para realizar estudios de vulnerabilidad locales, ¿no? Quiero comprar una edificación, llevo un profesional, aplica un formato de evaluación de vulnerabilidad y determina si es que la edificación va a necesitar reforzamiento o no. Y esto le va a ayudar a usted a que ahorre pues mucho dinero comprando, en vez de comprar una edificación que va a necesitar mucho trabajo y mucha inversión, que compre mejor una edificación pues que esté mínimamente evaluada y revisada para que usted tenga una edificación segura y no le provoque una inversión que no esté planificada. Entonces el concepto de vulnerabilidad sísmica es algo que deberíamos manejar ya en el día a día. Nosotros estamos interesados en construir. Muchas veces hacemos un préstamo, hemos ahorrado por mucho tiempo, le estamos dando vuelta a la cabeza tantas formas de cómo realizar mi construcción y nos equivocamos en lo más básico. Lo más básico es el concepto de vulnerabilidad sísmica. Cualquier persona podría entender ese concepto. Si mi estructura está bien, el grado de vulnerabilidad sísmica va a ser bajo. Si mi estructura está bien reforzada, está mal reforzada, entonces tendré un alto grado de vulnerabilidad sísmica. Les cuento una anécdota muy corta. Allá por el año de 2018 más o menos, una persona me contactó y me dijo, ingeniero, quiero que visite mi obra o mi terreno donde voy a construir. Entonces esta persona me llevó a su terreno, vimos cómo era el espacio donde quería construir, le di algunas recomendaciones y me dice, ingeniero, yo ya tengo mi plano, me dice. Y lo he contratado, le he llamado, le he invitado que venga, me dice, por una simple razón. Yo revisé mi estructura y la persona era economista, no era ingeniero, se puede decir civil o arquitecto, no. Yo revisé mi estructura y me di cuenta, con su investigación, con la investigación que he realizado sobre vulnerabilidad sísmica, he visto que me han diseñado mal la casa. Me han puesto columnas de 25 por 25 y yo pienso que está mal. Evalúelo. Efectivamente evaluamos el proyecto, o sea, ni siquiera lo evaluamos a nivel de construcción hecha, porque usted, si tiene un plan, un proyecto ya realizado, también puede realizar una evaluación de vulnerabilidad sísmica y entender lo más básico, si es que no se han equivocado en colocar el tamaño de sus columnas. Y determinamos que las columnas debieron ser de 40 por 40, evidentemente. Entonces yo le dije, mire, tiene toda la razón del mundo. Y me agradeció. Le dije, ingeniero, por esa razón es que usted está aquí, ¿no? Entonces, esa es la anécdota de que una persona, y justamente esos son parte de los objetivos de estos nuevos videos que vamos a empezar a hacer, acercarnos a usted que quiere construir, usted que está con la inversión, usted que recogió el capital, ahorró, sacó un préstamo y quiere construir. Bienvenido a Global Invent. En Global Invent vamos a hablar un lenguaje sencillo para que usted pueda llevar adelante una construcción mínimamente, se puede decir, con información
mínimamente compleja, pero esencial al momento de construir su vivienda. ¿Sí? Entonces, este concepto de vulnerabilidad sísmica es importantísimo. Volvemos a hacerles recordar. Vulnerabilidad sísmica, grado de pérdida o daño que puede ocurrir en una estructura de concreto armado, en este caso en nuestras viviendas, en una estructura de concreto armado, al estar expuesta a un movimiento sísmico. Y dentro de este concepto, muchas veces también existen, se puede decir, la participación de otros profesionales que mencionan y dicen ingeniero, pero muchas de las edificaciones no son solamente pórticos, también son albañilería confinada. En primer lugar, ya muy poco se construye con albañilería confinada. Y imagínense, para construir con albañilería confinada, que es un sistema estructural, por cierto, donde los muros soportan todas las cargas, para construir en albañilería confinada, resulta más difícil y más tedioso. Entonces póngase a pensar, la autoconstrucción, ¿ustedes creen que hayan podido llegar realmente a lo que conocemos como albañilería confinada en el rubro de la ingeniería? Pues evidentemente no. En Ecuador se evidenció que muros, que muchas edificaciones incluso que llegaban al límite de tener esa cantidad de muros que necesitamos para que soporte un sismo, al final siempre terminaban trabajando como aporticados al momento de ocurrir el sismo. O sea, que muy difícilmente vamos a encontrar edificaciones de albañilería confinada como tal en la autoconstrucción. Existe una mezcla entre albañilería, aporticado, etcétera, pero al final, en el momento de la falla, todas se han comportado como aporticadas. Entonces, es un pequeño tip también que les quería contar, porque muy probablemente no solamente propietarios de edificaciones están viendo este video, sino también por ahí algún profesional o algún maestro de obra. Entonces, tenemos una realidad. La realidad es muchas edificaciones construidas por autoconstrucción y que necesitan un reforzamiento estructural. Usted, si no conoce la realidad de su vivienda, pues evalúela antes de realizar un reforzamiento, una ampliación o una construcción nueva. Si es que le dieron unos planos, también. Existen muchos profesionales al día de hoy que le podemos brindar el servicio pues de revisión de su proyecto. Pero también recuerde que hace falta tener siempre un profesional de garantía, ¿no? Un profesional que verdaderamente le sepa explicar las cosas, un profesional que sea de preferencia pues colegiado dentro de su localidad y que tenga experiencia en las estructuras, porque al día de hoy cualquiera podría dibujar un plano, cualquiera puede dibujar un plano, incluso profesionales que no están debidamente con la experiencia podrían elaborar un proyecto, y le menciono eso porque ha ocurrido casos, ¿sí? Entonces, pero ustedes tienen que buscar siempre a alguien que les dé una mínima confianza y al final, sin hacer más largo este video, yo sé que al formar parte de Global Invent, ustedes como la familia de Global Invent que se están informando con estos videos que vamos a publicar, van a tener perfectamente los conocimientos básicos para que puedan entender si su estructura, si su edificación o su vivienda está yendo por un buen camino. Entonces, eso va a ser el mayor logro que hagamos en Global Invent, porque en Global Invent tenemos una misión. La misión que tenemos es se puede decir, ser esos profesionales o ser esa empresa que se dedique a atender o a brindar los conocimientos para que las personas puedan construir mejor, pasándolo a un lenguaje muy simple de entender. Entonces, el público en general tiene que tener también conceptos de ingeniería para que pueda construir mejor su vivienda. Y este es el inicio de muchos otros videos, se los aseguro. Al día de hoy, gracias a Dios, tenemos participación en muchos proyectos de edificaciones, y yo sé que uno de sus proyectos también va a formar parte de la familia de Global Invent. Así que para mí ha sido un gusto compartir este video con todos ustedes.
Muy pronto compartiremos nuevos otros conceptos que sé que van a ser de utilidad. Por favor, están bienvenidos a escribir todos los comentarios que tengan. Vamos a responder y vamos a coger esos temas para mejorar y para seguir haciendo nuevo contenido para todos ustedes. Soy el ingeniero Luis Quiroz y como siempre decimos en Global Invent, si quieren vivir en el futuro, ya no construyan como en el pasado. Cuídense, nos vemos.